No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Para darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, que según Karina, yo pensaba que era el Papa León XIV, pero dice Karina que es el hombre del momento, el senador Cholitín. Buenos días, senador. Gracias, un placer estar aquí con este elenco de primera. Muchas gracias. Bueno, Karina lo bautizó hoy como el hombre del momento. Vamos a dar la palabra a ella para iniciar esta conversación. Mira, Cholitín, yo decía precisamente el hombre del momento de la zona este del país porque te hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas que han sido tan activas con el tema haitiano, todo lo que pasó en Friusa, te hemos visto dar la cara y pronunciarte sobre este tema. Y me gustaría saber, particularmente, que nos cuentes cómo está el ambiente en la provincia después de lo que ocurrió en Matamosquito y después de toda la situación que se generó tras la marcha en Friusa. Sí, bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, te puedo decir que sigue todo prácticamente igual, porque al final de cuentas, el tema de Matamosquito, que fíjate que yo fui que hablé de Matamosquito la primera vez, ¿verdad? Sí. Porque la gente estaba concentrada en Friusa. Pero es. Friusa es una zona y Matamosquito es otra. Claro. Ahora dicen Matamosquito, Friusa. Yo incluso lo que fui es como conocedor de la zona, decía, señor, en Friusa no es que está el problema. En De hecho, hay Matamosquito. otra zona que es donde hay más problemas que era Matamosquito. Entonces demostré que yo tenía razón. Friusa es un centro económico de la zona, Sí. y es un lugar donde confluye la mayor parte Claro. de los empleados operativos de Claro, yo de la incluso, zona hotelera. yo lo que he tratado de aclarar, porque conozco la zona, ¿verdad? Yo decía, esto es lo que hay, esto es así, no es así como ustedes están diciendo. Friusa era malo hace 10 años, pero cambió, mejoró su condición. Sí. Y fíjate que en la marcha se vio que no era como pensaban, era un Claro. sitio. Incluso yo fui que dije en la semanal, hay lugares que son peores que Friusa, como Matamosquito. Sí. Es decir, significaba que no sabían lo que estaban diciendo. Entonces, a eso era que nos referíamos. Y de hecho, nosotros incluso nos atacaron de pro-haitiano, y nosotros lo que hemos hecho al contrario. Nosotros sometimos un proyecto endureciendo las penas migratorias. Venimos hablando de ese tema hace muchos años. Ahora yo lo que decía era, había que ser prudente. Prudente en el sentido, fíjate que yo no me opuse a la marcha que hicieron aquí. Yo lo que decía, la zona más vulnerable del país para tú hacer una protesta en contra de los haitianos es precisamente en el lugar donde están ellos, porque puede salirse de la mano y producirse Claro. un tema Una tragedia. una tragedia, que se hubiese muerto 2 o 3, y eso nos va a afectar de manera internacional, de manera grave, porque ningún país del mundo, ahora mismo si yo voy para España y me dicen que están peleando allá, que hay peleando con los africanos, con los marroquíes, yo digo, no, pues cancelo el viaje. Eso era lo que yo me refería. Pero Ahora, Cholitín, aprovechando que empezamos por ese tema, en la semanal pasada, el presidente Abinader le hacían una pregunta sobre Matamosquito, y él decía que esos eran terrenos privados y que él no sabía qué pensaba hacer el propietario con esa área. ¿Sabemos quiénes son los propietarios del terreno, de eso, no sé si llamarle solar, de esa área? Y qué planes tiene para evitar que eso Mira, vuelva a surgir. cuando esos terrenos se invadieron, Ujú. yo publiqué y lo dije muchas veces y lo denuncié en mis redes sociales, que lo pueden buscar. Yo decía, no es posible que a esta altura como estamos del juego, se estén produciendo invasiones de terreno en la zona de Punta Cana, en la zona de Verón Punta Cana, ante la luz y la mirada de todos sin hacer nada. Porque en ese momento, incluso cuando se produjeron esas invasiones, nosotros teníamos un dato incluso hasta de militares, policías, que eran de los primeros que tenían solares ahí. Entonces yo decía, esto no es posible que ocurra. Es decir, yo denuncié eso. Y lógicamente yo decía incluso que era la realidad, que en esa zona habían haitianos, pero Sí. había muchos dominicanos también, no solo eran haitianos, muchos dominicanos. Porque las zonas, los terrenos que invaden siempre, ¿quiénes son los que van? La gente más pobre. Sí. Entonces, la migración haitiana se sabe que es pobre. Entonces, lógicamente también muchos haitianos participan en ese proceso. Entonces, eso ahora lo que se hizo fue tomar una decisión que debió de haberse tomado hace mucho, que era precisamente desalojar a esa gente. Usted sabe que, senador, hay... Pero no, perdóname porque no me ha respondido. Sabemos quiénes son los Sí, propietarios pero es de que todos son, esos lo que terrenos pasa es que, y qué piensan mira, qué piensan son, hacer. no es un solar, son muchos, fíjate que habían cientos de casas, Sí. son terrenos grandes porque las invasiones cuando se producen, que nosotros conocemos bien ese proceso,
la gente va apoderándose. Sí. Y hay varios propietarios, es decir, hay personas que tienen 20,000 metros, pero hay otros que tenían 50,000 y hay otros que tenían, de hecho, te confieso que yo tuve en ese momento que poner seguridad privada en terreno mío adyacente a ese terreno. Claro. Yo te estoy hablando porque viví en carne propia ese proceso. Yo tuve que poner seguridad privada extras en terrenos que eran colindantes de eso. Terreno que tengo yo hace décadas, hace más de 25 años. Y tuve que poner seguridad porque precisamente estaban llegando al terreno mío. De hecho, me rompieron una pared los invasores. A propósito de la pregunta de Alex, senador, en algún momento se ha dicho, o hay quienes dicen que una de las razones por las que se promovió que había un leitmotiv con el tema de la marcha, y era llegar precisamente a los desalojos. Hay quienes hablaron de que algunos de los promotores o los impulsores de la marcha, que quizá no son visibles hacia el público, era llegar al punto del desalojo masivo de estas personas y poder desocupar esos terrenos. Bueno, decía Juan Bosch que son malas, en política son malas cosas que no se ven, que las que se ven, pero yo no me atrevo a asegurar eso porque eso entraría en el campo de la especulación. Claro. Pero creo que resultaron muy beneficiosos, lógicamente, los dueños de los terrenos que tenían ya décadas peleando por eso y le salió bien. Creo que terminaron ganando ahí. Eso te lo puedo decir. Y rápidamente, para poder cambiar de tema, esos propietarios, sea uno, sean 10, ¿ya han tomado medidas para evitar que vuelvan a entrar estas personas? O sea, ¿ya están protegidas esos terrenos? ¿O están ahí a la buena de Dios? Bueno, yo después del desalojo no he pasado por ahí, pero me imagino que cada cual ahora asegurará su terreno, eso por una experiencia es lo práctica. Que se espera. Claro, lógico. Bueno, vamos a pasar al plano nacional, mi querido senador. Vamos a dejar la zona este a un lado por un momento, porque usted de alguna manera está involucrado. Por una parte, es miembro de la comisión conformada por el Senado para el estudio y el análisis del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, que ha traído muchísima discusión, y adicionalmente ha sometido otro proyecto de ley que tiene que ver con el discurso de odio. Siempre el tema de la libertad de expresión es muy sensible, sobre todo para nosotros, los periodistas, los medios de comunicación. Pero en este caso también involucra el tema de las redes, el tema digital. Cuéntenos de esa comisión, cuándo arrancan a trabajar, si no han arrancado, cómo lo está viendo, ya revisó en detalle el proyecto. ¿Tenemos o no tenemos razones para preocuparnos? Yo entiendo que no hay ninguna razón para preocuparnos, porque lo primero es que nosotros vivimos en un contexto globalizado. Tenemos tribunales constitucionales, la constitucionalización de los procesos en la República Dominicana ha avanzado muchísimo. Del Congreso no puede salir una ley que atente contra los derechos fundamentales, es decir, contra la libertad de expresión, porque nosotros estamos equivocados. Una cosa es, todos los poderes están regulados, es decir, siempre hay contrapeso. Entonces, los derechos fundamentales también tienen limitaciones, es decir, los derechos, antes se hablaba de derechos absolutos, ya no, ya se sabe que los derechos fundamentales son relativos, es decir, siempre un derecho, el primer límite que tiene un derecho es el otro derecho, es decir, tú tienes derecho a la libertad de expresión, pero también yo tengo derecho a la honra, a la dignidad, a la propia imagen. Entonces, esos son temas que hay que equilibrarlo y sopesarlo. Entonces, la realidad es, aunque querramos decir que sí o que no, porque tengamos un pensamiento radical en una determinada área, estamos en una era donde ya no se respeta a nadie, donde ya tú ves que cualquiera agarra y destruye una moral en un minuto. Entonces, la prensa es el cuarto poder. Y en el mundo entero, tú buscas en Europa, tú buscas en Estados Unidos, hay regulaciones. Entonces, nosotros no tenemos que tenerle miedo a que nos regulen. Porque al final, estamos hablando aquí de periodistas, ¿verdad?, con la cabeza bien puesta, amueblada, pensantes, que saben el respeto. Pero lo que se está viendo en las redes sociales hoy en día es que tú agarras. Yo vi a Monseñor el otro día, a nuestro obispo. Yo vi periodistas que acabaron con él, le dijeron de todo, hasta perro muerto. Entonces, los países más avanzados, incluso hay respeto siempre para las personas. Tú no puedes agarrar ahora porque tú tengas la potestad de poder expresarte
y agarrar y decir mañana todo lo que tú quieras contra una persona, que esa persona tiene hijos, tiene familia, decía, de una manera u otra, tiene que haber regulaciones. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo porque la propia ley habla de que la libertad de expresión es un derecho que no se puede de una manera u otra eliminar. Senador, y hoy en día no tenemos un marco jurídico que permite que si una persona se siente difamada pueda accionar, porque se han dado casos incluso en redes sociales de personas que han sido demandadas, no necesariamente por la ley que tiene que ver con espectáculo público. Exacto, sino por otras leyes. No tenemos el marco jurídico hoy para eso. Bueno, precisamente por eso los países tienen congresos siempre permanentes, porque las leyes tienen que ir adaptándose y mejorando. Y cuando tú ves que no hay una ley eficaz, tú tienes que ir buscando la forma de cómo hacerla eficaz. Imagínate eso, que tú tengas los procesos incluso son tediosos. Porque que tú tengas que querellarte con 50 personas, con 100 que te difamen y te injurien, eso es insostenible. Pero tedioso o no, el proceso incluso con una ley nueva pudiera ser tedioso también, porque la mora judicial no depende de la ley, por ejemplo. Sí. Entonces, si son 10, 20, 50, 100 personas que me difaman, o sea, con ley nueva o con ley vieja. Sí, pero cuando tú tienes marcos regulatorios que de una manera u otra, las leyes, acuérdate, las leyes penales no son solo para penalizarte, son para evitar también, porque de una manera u otra, cuando tú tienes que el homicidio se castiga, tú no cometes homicidio porque se castiga. Entonces, hay alguna gente que sí lo cometen, pero hay un porcentaje que no lo comete porque se está castigado. Ese es el temor, senador. Que la gente empieza a censurarse previamente por temor a ser víctima de la ley. Lo que pasa es que todo en la vida tiene sus limitaciones. Tú no te vas a censurar de expresar, porque el proyecto de ley en ningún momento te censura porque tú digas una realidad, que tú digas una verdad, que tú expreses tus ideas, que tú expreses lo que yo entiendo. Ahora, de que tú llegues a otro nivel, porque por eso hay límites, por eso hay un marco regulatorio, por eso los países tienen Estado de Derecho y tienen que tener normas claras y precisas. Entonces, de una manera u otra, la ley lo que pretende es, no es limitar el derecho a la expresión, es de una manera u otra regular un proceso que se ha ido desbordando. O sea, es poner límites. Claro, todo en la vida tiene límites. Y agregando eso, discúlpame, Ale, sobre la ley que establece el marco legal para la prevención, tipificación y sanción del discurso de odio en República Dominicana. El discurso de odio es uno de las primeras causas de la desinformación. Y es una de los desafíos actuales que tiene la humanidad en estos momentos. Por el gran crecimiento de las redes sociales y de la voraz de toda la información que navega. Ha encontrado, lo depositó en el día de ayer, tenemos entendido. ¿Quiénes, además de usted, se han sumado a este anteproyecto o a este marco de ley y qué pretende específicamente lograr de aquí a los próximos meses? Mira, realmente eso es un tema que no es un tema nuevo para nosotros. Nosotros tenemos especialidad en Derecho Constitucional y venimos tratando ese tema y conocemos cómo ha evolucionado el mundo en ese sentido. Y conocemos los casos que han ocurrido a nivel internacional precisamente por el tema nacionalismo, pero no solamente por el tema étnico, sino también religioso, de minoría, de mucho, porque el discurso de odio no tiene que ver solo con xenofobia, con racismo, con nacionalismo, sino es muy amplio. Entonces, en un momento como estamos, porque hay que entender el momento sociológico incluso donde estamos ahora mismo, que hay un sentimiento bien marcado, bien profundo ahora de nacionalismo, que eso está bien, donde se han endurecido las leyes incluso migratorias, porque para nadie es un secreto que se han endurecido las leyes migratorias. Sí. Ese proyecto de ley tiene dos finalidades. Primero, evitar algo que puede dar lugar a que ocurra. Porque si seguimos incentivando a las masas, ustedes saben que hay una parte emocional. Claro. Si seguimos incentivando a las masas con un ultranacionalismo que puede caer en un ultranacionalismo, puede dar lugar a que nosotros de algún momento u otro se nos salga de las manos y realmente se fomente un discurso de odio y una cultura de discurso de odio, lo cual es peligroso. Es peligroso incluso desde el punto de vista hasta de la seguridad física. Es decir, ahorita empieza el enfrentamiento entre dominicanos y haitianos, que todavía hay muchos haitianos y habrá por mucho tiempo mucho aquí. Y cuando tú ves un haitiano en la calle va a tener que cruzar por otro lado, porque se va a producir una situación donde un dominicano mató a un haitiano, después empieza otro. Es decir, eso hay que regularlo y controlarlo por el momento emocional en que está la República Dominicana. Ahora, Cholitín, ¿por qué
un artículo sobre esto no se incluye en la ley de libertad de expresión, ya que esto roza con la libertad de expresión, o por qué no se incluye hasta en el Código Penal, diría yo. Sí, claro, eso puede ser, pero también las experiencias que hay en otros países que tienen incluso marcos legales específicos para eso. Si tú haces un análisis del derecho comparado, te vas a encontrar con muchas otras naciones, sobre todo en Europa está muy adelantado también. En el proyecto usted menciona Alemania, España, Canadá y Francia. Sí, te lo pongo que son ejemplos referentes, pero hay muchos otros países que lo tienen en legislaciones especiales. De hecho, los organismos internacionales, el mes que viene se celebra el Día Mundial contra y la prevención del discurso de odio. De hecho, ellos invitan, los organismos internacionales invitan a que sus países se actualicen en esa materia. Es decir, ellos incluso hacen recomendaciones de que cada país lo haga. Nosotros no lo hemos hecho porque no había necesidad, pero yo entiendo que estamos en un momento importante para prevenirlo, porque no es una ley mordaza, como dicen, no, al contrario. Es una ley para prevenir una situación que ya lo hemos visto en otro lado, porque por algo se estudia. Claro. Por eso los médicos estudian y por eso las personas son profesionales, porque se adelantan a lo que puede ocurrir. Pero también eso es una ley que nos protege a nosotros. Nosotros vivimos, hay personas ahora que quieren desconocer el contexto mundial y global que vivimos, pero nosotros dependemos de un contexto global. Si nosotros hoy en día nos califican los organismos internacionales como que somos una nación racista, xenófoba, lo que sea, y nos ponen en una lista negra, nosotros tenemos serios problemas como país. Primero, se cae el turismo. Segundo, muchas inversiones extranjeras lo piensan y hasta se van del país. Ahorita tenemos rompimiento de relaciones diplomáticas con países que dicen ese país es un país racista y vamos a eliminarlo. Esa ley, ese marco legislativo, de una manera u otra, nos ayuda a que los organismos internacionales también y el contexto global mundial digan, ellos han apretado su política migratoria, pero también están tratando de que no se salga de la mano. Es decir, es una ley al contrario que nos ayuda a nosotros a articular un discurso a nivel internacional. Cuando nos ataquen, porque ahorita nos van a atacar, como está empezando ya, ¿verdad? Cuando nos ataquen que estamos violando derechos fundamentales, que estamos deportando parturientas, que todo eso que viene ahorita, como ya empezó, nosotros también tenemos decir sí, pero nosotros estamos también internamente estableciendo marcos regulatorios y normativos para evitar que ocurran eso. Es decir, tenemos que exhibir también. Es decir, tiene un doble propósito esta ley. Este proyecto, que hay que aclararle a nuestra audiencia porque lo mezclamos como bruscamente. Este proyecto del que estamos hablando, que es para evitar la incitación al odio, es un proyecto distinto al de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, un proyecto que ha producido el senador Duluc esta semana ante el Senado. Ahora, porque quiero volver al proyecto de libertad de expresión antes de que terminemos la conversación. En este caso en particular, lo veo más, podría funcionar incluso como autorregulación. O sea, es más como cuidarse cada quien de no incitar a ese tema del discurso. Fíjate que hablamos de campaña y estrategia educativa. Por eso te veía el artículo 9, ¿verdad? Correcto. Es decir, es para que también nosotros articulemos y trabajemos esa parte de cómo articular el discurso. Incluso. Y no se limita exclusivamente al discurso de odio en medios de comunicación y redes. Exacto. Estoy viendo en el proyecto que hay incluso temas en ubicases, en colegios. Exacto. Eso vamos a dejarlo claro porque no tiene que ver una cosa con la otra, aunque se rocen en algún punto. Se cruzan una con otra. Hay algo que a mí me llama la atención, senador, dentro del proyecto. Hay otros comentarios que le haré fuera del aire de esto. Pero yo soy de las personas que igual pues defiendo la libertad de expresión, pero también entiendo que la gente tiene que tener criterio cuando va a emitir una opinión sobre alguien. Pero, por ejemplo, aquí cualquiera pudiera interpretar, cuando se habla en el artículo 5, apología de crímenes de odio o genocidio. Quien niegue, minimice o justifique públicamente crímenes de odio, genocidio o crímenes de lesa humanidad reconocidos por tribunales nacionales o internacionales será sancionado. Bueno, está bien, porque también habla de la parte del reconocimiento de los tribunales. Sí. Eso, porque me preocupaba por los balagueristas. Entonces, si íbamos a trancarlos a todos, que lo que han negado, cómo fue Balaguer durante los 12 años, pero los tribunales de este país todavía no han reconocido eso. No, y estamos hablando de genocidio. Tú dirías, bueno, pero estamos llegando a un caso extremo, pero hay países más desarrollados que nosotros y más avanzados que se han producido. Claro. De hecho, lo que ocurrió los nazis el otro día, eso fue el otro día.
Y fíjate cómo un pueblo, a través de un discurso articulado, se dejó nublar y cómo se produjeron millones de asesinatos. Hablemos el otro día. Entonces, de los 60 claro, y la muerte de Martin Luther King. Pero estamos hablando de ciudades mucho más avanzadas que nosotros. Nosotros diríamos, eso no va a ocurrir. No, hay que estar prevenido. Es decir, de una manera u otra, la condición incluso emocional y psicológica de una sociedad puede verse influenciada en cualquier momento. Entonces, por eso es una ley que yo entiendo que viene como anillo al dedo a prevenir una situación que puede llegar a ocurrir según cómo van las emociones de la República Dominicana hoy en día. Senador, vamos a volver al proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales y excúsenme, pero yo creo que hay que prestarle atención al tema. Claro, ha generado muchos comentarios y nos incide en nuestro quehacer diario. Mire, una de las reacciones más comunes que he visto en medios y redes es en contra de la creación de este nuevo órgano que le llaman INACOM en el proyecto de ley, que viene de alguna manera, a sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que no sirve de nada y todo el mundo sabe que no sirve de nada. Bueno, por eso también lo está sustituyendo, ¿verdad? De hecho, fíjese que ni siquiera tiene un titular desde hace tiempo y nadie se ha enterado ni siquiera que no tiene un titular. Y eso sigue así. Sí. Entonces, lo que más se discute es que esto va a tener ese órgano que va a depender del Ministerio de Cultura, pero que va a tener un método de selección de sus miembros a través de, con aprobación de parte del Senado, con una terna que presentará el Ejecutivo, pero que en definitiva será una dependencia del Ministerio de Cultura. Lo que quieren decir es que igual el gobierno va a tener eso en sus manos para lograr callar voces y lograr controlar a los medios y plataformas digitales. Dígame cómo ve usted, como miembro de esa comisión a la que le corresponderá hacer esa revisión, la creación de ese órgano y qué tan real es ese alcance que le están queriendo dar ahora mismo en las redes. Pero al final te voy a decir algo, en un sistema presidencialista, el gobierno al final es que controla todo. Porque tú vas a hacer una construcción y el gobierno te controla, tú vas a hacer un hotel y te controla, tú vas a hacer lo que sea que tú vayas a poner un negocio y te controla. Es decir, el hecho de que sea el gobierno, por eso precisamente se eligen gobernantes para que tomen decisiones. Ahora te voy a decir, ¿qué significa eso? Que es un gobierno que está cumpliendo con el respeto a las leyes, porque está estableciendo un marco regulatorio, normativo, definido y claro. Los gobiernos, hay muchos gobiernos, hemos tenido gobiernos y en Latinoamérica hay muchísimos gobiernos que te controlan y te limitan sin ni siquiera un marco regulatorio. Porque para tú ser un dictador, tú puedes tener la constitución ahí como quieras, no respetarla, tú eres un dictador, un tirano. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final tiene que haber un marco que lo regule. Y fíjate que incluso la forma de selección, nosotros tenemos los tribunales y son seres humanos dominicanos que nos están regulando y controlando nuestra vida y nuestra libertad. Entonces, a eso no hay que tenerle miedo, porque al final se está estableciendo un marco regulatorio precisamente por ley. ¿O tú te crees que en este sistema que tenemos hoy en día, si el gobierno quisiera controlar realmente, de manera dictatorial incluso, los contenidos no lo hiciera? Claro que lo hiciera. Pero yo creo que hoy en día no hay forma de que el Estado lo pueda hacer. Tiene que ser... Que no. ¿Y cómo lo está? Y China, que es un país desarrollado, ¿cómo lo hace? Si nos movemos a esa parte los países más dictatorial, los países económicos, los países más avanzados y más desarrollados ahora mismo del mundo y que más crecimiento han tenido, tienen mecanismos de control mucho más por encima de nosotros. Son países que han estado sometidos por décadas, senador. Esta sociedad, aquí ¿quién fue que dijo ayer que el miedo aquí, lo dijo Alberto Fiallo? Escúchame, el miedo aquí, ¿tú crees que los chinos, los japoneses y esa gente son cobardes? No, lo que creo es que han estado sometidos por décadas. Y el miedo aquí, que era lo que decía Alberto Fiallo, se murió en el 61 en el baúl de un carro. Mira. Entonces, nosotros, lamentablemente, para quienes tengan esas aspiraciones, que no creo que usted claro que no. Jorge, pero lamentablemente, para terminar la idea, Julia, lamentablemente para quienes tengan esas aspiraciones, este país despertó hace mucho tiempo y una de las razones por la que el Estado y el Congreso encuentra esta resistencia es precisamente porque la gente no está dormida como estaba entre el 66 y el 78 o como estaba en principios de los 90. Y esto es necesario para que la democracia y la sociedad sea sana y sostenible en el futuro. Sí, pero precisamente... Tampoco podemos bajar la cabeza y que todo lo que venga del gobierno central... Mira, pero precisamente por eso te estoy diciendo que si el gobierno está estableciendo un marco regulatorio de manera transparente, de manera con los órganos del Estado, que es el Congreso,
donde se van a hacer vistas públicas, donde se van a escuchar los Eso sectores, está perfecto, donde y se así va a debe discutir, ser. es decir, porque incluso, déjame decirte que ese proyecto no significa que va a ser así. Ni siquiera el proyecto que yo someto tampoco va a ser aprobado así, Eso pasa a porque eso discusión. pasa por muchas manos y pasa por muchos una por muchos iniciativa. sedazos. Es decir, nosotros ahora este proyecto de ley, que soy parte de la comisión, ese proyecto de ley va a escuchar los sectores, ese proyecto de ley Claro. lo va a escuchar a usted, sea a través de usted directo o representado por el gremio que usted pertenezca. Claro. Es decir, ahora vamos a ver, ahora, ¿está mal que se regule? No, porque todo en la vida está regulado. Dígame qué sector de la sociedad no está regulado. Es decir, no hay que tenerle miedo a la regulación. Senador, usted podría dar sin necesariamente mencionar con nombre y apellido, podría dar un ejemplo de algo que esté ocurriendo hoy día que de existir esa ley no ocurriría. Bueno, lo que Como pasa para que nuestros oyentes lo vean más claro. Sí. ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que están ocurriendo. O ustedes me van a decir a mí que todo está bien en los medios de comunicación de la República No, Dominicana. evidentemente no. jamás. De hecho, lo que yo estoy viendo yo de manera personal, ni siquiera como senador ni como político, sino como ser humano, yo digo, esto no puede ocurrir. Lo que yo estoy viendo ahora ya, el desborde que hay, el relajo que hay, incluso con la dignidad, con la moral, con las cosas que se están dilucidando en los medios de comunicación. Señores, ahorita va a ocurrir una tragedia. Cuando ocurre una tragedia grande, de que a Karina la agarraron y le dijeron, ahora mismo la difamaron de una manera horrorífica, y que ella se vea afectada, que su hijo mañana le hagan bullying en la escuela y ocurre un suicidio, que un niño se suicide porque le hicieron bullying a su mamá, porque le dijeron de todo, de manera injusta, difamatoria y abusiva. Cuando eso ocurra y ocurran 2 o 3 muertes de gente incluso, que vaya ella y cometa el error y diga, no, esta es mi moral, y ocurra, entonces ahí empezamos como sociedad, vamos a repensar, vamos a regular. Entonces, no es así. Nosotros Ahora, tenemos de una manera u otra el descontrol que hay aquí. No es un tema de que tú seas o no seas político, eso no es un tema. Es un tema de que debe haber un control. Lo que pasa también, senador, es que hay que buscar la forma de garantizar el derecho y el proceso a la gente. Hay que buscar la manera, de nuevo, que con el Poder Judicial la gente no sienta que va a someter un caso y va a durar 2 años viendo a ver si en el marco legal También. puede, porque la gente no se siente motivada Bueno, a pegarse a la ley Miren, el día de tú hoy. tienes razón, pero cada organismo tiene que cumplir Jugar su su rol. papel, claro. Nosotros como legisladores lo que tenemos que establecer el marco normativo, pero nosotros no podemos tampoco ahora Claro. hacernos juez, porque para eso hay otro poder. Ahora tenemos que abogar porque los procesos mejoren. Es decir, Cholitín, cada institución tiene que conjugar su rol. Cholitín, no puedo desaprovechar tu visita y dejar de hablar de política en esta cabina antes de que te nos vayas. Uy, no, Karina, No, pero no. Brevemente le tengo que preguntar, porque te hemos visto muy cercano con Yayo y hoy Cosas raras que acaban de Karina haga salir esa pregunta. unas declaraciones Voy a llegar en el ya. periódico El Caribe de que él aspirará en el 2028. Bueno, lo respaldamos 100% porque entendemos que ahora mismo es de los precandidatos que nosotros valoramos con mejores condiciones académica, intelectual, de gestión. Pero es el momento Eh, para que estén hablando de Bueno, eso. lo que pasa es que la oposición está hablando de eso. Entonces, ¿qué hacemos los precandidatos del gobierno? Se sientan. Mientras los demás también están vendiendo su programa de gobierno y están haciendo campaña, los precandidatos ahora tienen también que hacer su trabajo. Una candidatura presidencial no se monta de un día para otro. Ahora, sin embargo, te puedo decir que de los aspirantes, Yayo que ha mantenido el discurso más equilibrado y más sobrio, en el sentido de que dice, vamos a hacer una buena gestión de gobierno, estamos aspirando, porque lo dijo ahora, salió en los periódicos, donde ahora en esta semana, ¿verdad? Ayer, donde él decía que sí que aspira, pero no está haciendo una campaña proselitista, es decir, está llevando un equilibrio, está cumpliendo con las No es leyes. precipitado en estos momentos. No, claro que no, eso es un trabajo que amerita tiempo. Como la segunda o la Senador, tercera vez que Yayo dice que va. senador, tengo que, por el tema del que estábamos hablando, el proyecto de ley podría incluir, porque no lo veo que lo tenga, podría incluir maneras de evitar que funcionarios, instituciones públicas, sean parte de los que alimentan esa gente que en plataformas y en medios de comunicación incitan al odio, difaman, cometen injuria en contra de funcionarios, que solamente para evitar que hablen de ellos, funcionarios y políticos, solamente para evitar que hablen de ellos sabiendo que tienen de dónde sacarle, los alimentan. Sí, pero tú sabes que las leyes no van a regular ni evitar todo en la vida.
Ya es un tema de manejo individual de cada cual, porque tú tienes leyes Ético. que castigan con cadena perpetua y sin embargo se cometen esos delitos que son castigados hasta con pena de muerte. Ya es un tema de manejo personal de cada funcionario. Pero yo entiendo también que... Funcionarios y políticos. Miren, no yo solamente le voy a decir lo más sencillo. Y ustedes todos lo saben. Y aquí todos lo saben. Aquí a los comunicadores que más duro dan y que más atacan y que más difaman son los que mejor les va. Así es. Alimentado ¿Por qué? por quién. Tristemente. ¿Alimentado por qué? Precisamente por eso. Pero precisamente son los que mejor les va. Porque muchas veces quieren pagar para no caer en esas bocas. Sin embargo, los más profesionales son posiblemente los que estén sueltos en banda, como dicen. Porque Pero entonces, senador, no hay ningún lo que problema. tenemos, Tienen que lo aprender. que el gobierno y la gente que maneja presupuesto tiene que ponerse de acuerdo y decir, yo no puedo promover esto. estoy de acuerdo. Entonces, Estoy de acuerdo. Desde el gobierno, usted que habla de que este país, y con mucha razón, es un país presidencialista, desde el gobierno tienen que ponerse la Pero pila yo estoy de con acuerdo eso. con eso. Y lo he dicho. Estoy de acuerdo. Claro, aquí tienen que aprender a coger su calor, Mira, su aquí tenemos que cubetazo de vez promover en el cuando. talento. Aquí tenemos que promover el talento. Y es penoso que tú publicas. Yo te hago una publicación del texto más importante Sí. y más didáctico e interesante. El proyecto de ley mejor. Y nadie habla de eso. Ahora tú dices una mala palabra o dices cualquier cosa, eso tiene 10,000 views. Entonces nosotros tenemos que también ver hacia dónde va la juventud de nosotros. Usted hace el mejor análisis aquí, un análisis para beneficio del país, y eso no tiene view. Claro. Entonces, sin embargo, usted dice 4 malas palabras y eso se vuelve viral. Y eso no- Revísense los políticos, revísense, que todo empieza por sí, ahí. pero en eso que estamos. Sin embargo, cuando tú hablas de eso, lo que hacen es que te atacan. Es decir, porque estamos en mordaza. No, nosotros tenemos que promover una cultura. Si tú vas a Noruega, Finlandia, Dinamarca, ese no es lo que se está viviendo ni lo que se está viendo. Cultura. Es otra cosa, hay otro tipo de cultura, otro tipo. Tú vas a los programas de televisión. Pero ahí es la otra gente cosa está que tú educada estás en viendo. otro sistema. Sí, pero por eso nosotros también. tenemos que lograr eso. Aspirar a eso. Tenemos Sí. que aspirar a eso. Tú vas a las sociedades Con más ley, desarrolladas con del mundo. educación. Tú vas a las sociedades más desarrolladas del mundo y Entonces lo mejoramos que tú esto ves dentro no es de lo 40 mismo. años, cuando la generación que está ahora en la escuela. No, es que no es nada más la ley. Hay Es que no es nada más regular, la ley. Máximo. Bueno, hay que lo que regular. pasa es que No, uno Máximo. como A legislador Máximo. tiene Te hace que ver con la falta. ley. Te hace falta más. No, porque si dependemos de la educación, Hay que entonces no haber lo vamos a orden. resolver hasta dentro de 30 años. Bueno, pero hay que empezar. No Hay se que va a empezar Hay resolver. que por ahí. empezar. Educación, por la Dependemos ley. de, Ok. dependemos de la educación Entonces, y dependemos sigamos. de que los que manejan presupuesto no le estén Eso es lo- colocando a todo el que quiera difamarlo cuando es difamación. Porque también le colocan por miedo. Porque también le colocan porque le saben cosas que hacen y Eso es dejan así. y deshacen Claro, claro. y le colocan para callar boca. Bueno, Entonces ¿y qué ahí es que hay que empezar. Tenemos 10 minutos diciendo eso, pero eso no Ah. depende de la educación, viejo. Ah. Eso no depende de la educación. Hay que poner controles. Sí. Hay que poner controles. Y todo el mundo tiene que poner su grano de arena. Y ya está bueno porque no quiero seguir. Hemos discutiendo, peleado ya demasiado, hemos discutido tú y yo. demasiado hoy. No, gracias por. Sepárense. Gracias. Yo espero que el lunes vuelvas a estar ahí sentado. Senador, muchas gracias. Bueno, Se nos fue el tiempo. es un hombre valiente, él vuelve. No te preocupes. Claro que sí, claro que sí. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.